Ok. Ahí pueden ver la diapositiva. Sí, maestro. Sí, sí. Ok. Entonces, continuando con esta pedagogía del oprimido, sí, Paulo Freire lo que hace también es criticar precisamente la educación tradicional, ¿sí? La educación tradicional de su país, ¿sí? Del sistema público, ¿sí? Que él llama educación de los opresores y que llama educación bancaria. Entonces, nos dice que en este tipo de educación, sí, es tradicional en tanto que el maestro es el sujeto de la educación, es la fuente, digamos, de todo conocimiento, mientras que el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría, sí, pero solamente aquellos contenidos que en el sistema educativo público de entonces eran propuestos y aprobados naturalmente por el Estado, ¿no? Entonces, él decía que esta educación bancaria o esta educación de los opresores forma precisamente agentes dóciles, ¿sí? Es decir, individuos faltos de un criterio propio, con información insuficiente, con herramientas insuficientes para, ¿sí? Hacer una reflexión crítica sobre su propia situación, sobre su propia realidad, ¿sí? Y por lo tanto, como esta educación forma agentes dóciles, lo que se busca es que ellos se inserten en la sociedad de una manera que acepten, digamos, su posición en dicha sociedad y realicen actividades que permitan, ¿sí? Que continúe el orden establecido tal y como está en ese momento, ¿no? Y es algo parecido a lo que nosotros estamos enfrentando en este momento, ¿no? Entonces, decía Pablo Freire, como se puede ver en la imagen de la derecha, que su visión de la alfabetización va más allá del ma, me, mi, momu, es decir, de la memorización, porque implica, ¿sí? Además, una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizando, ¿sí? Entonces, esto precisamente, ¿sí? La comprensión crítica de esa realidad, ¿sí? O de esos diversos eh, aspectos de la realidad, ¿no? Lo social, lo político y lo económico, es lo que nosotros como docentes, ¿sí? Necesitamos hacer con nuestros alumnos, ¿sí? De acuerdo a su propio nivel, ¿sí? Despertar ese sentido crítico, analítico de su propia realidad, ¿sí? Y cómo es que pueden ellos mejorarla, ¿sí? A través precisamente del conocimiento y de las habilidades que nosotros como profesores les podemos ayudar a desarrollar, ¿sí? Bien, entonces, para esto, recuerdan ustedes que hablamos de los mitos expuestos por Freire y con ello, sí, tendría también que venir una tarea de desmitificación, ¿sí? Entonces, dice, la pedagogía problematizadora, ¿sí? De Paulo Freire se empeña precisamente en la desmitificación a través del diálogo, ¿sí? Este diálogo empleado para descubrir y comprender la realidad, ¿sí? La realidad en todas sus dimensiones porque es compleja, ¿sí? Entonces hay que mostrarle al discente, al alumno, su realidad social, su realidad política y su realidad económica, porque no tenemos que olvidar que igual que él, nosotros como profesores
formamos parte de una sociedad que ya está dada desde que nosotros venimos al mundo y que funciona de una determinada manera, y esa manera incluye diversos sistemas. Sí, hay sistemas económicos, hay sistemas políticos, sistemas de creencias, etcétera. Y tenemos nosotros que conocer esos diversos sistemas y cómo funcionan, ¿sí? Para desarrollarnos en la sociedad, ¿sí? No para ser agentes, pues también acríticos, ¿sí? Que se conforman con insertarse precisamente a esos sistemas, con participar en la sociedad, ¿sí? Sin tratar de transformarla, ¿sí? Es decir, adaptándonos a lo ya establecido, sin ser críticos. Entonces, dice Freire, el diálogo en la educación, ¿sí? El diálogo es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el diálogo en la educación permite compartir las ideas de unos con otros, ¿sí? No solamente del profesor hacia los alumnos, sino de el intercambio de ideas entre pares, ¿sí? Y eso lleva a la socialización, contrario a la individualización en el aprendizaje, ¿sí? Es decir, que cada niño tiene su lugar, su material, y cada niño eh, hace las actividades, ¿sí? Propuestas por el profesor para aprender lo que cada uno pueda, ¿sí? Entonces hay que permitirles también dialogar, abrir entre ellos el diálogo y el intercambio de sus propias ideas, ¿sí? Y además, con el diálogo, pues se llega precisamente a la comprensión del mundo y de la realidad, ¿sí? Y eso tiene mucha utilidad y puede enriquecer, ¿sí? También nuestras prácticas profesionales, porque entonces nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De cómo ven los alumnos el mundo, cómo ven su realidad, y vamos a mostrarles precisamente que a través del diálogo y de la expresión de sus propias ideas, sí, estamos en un mundo, sí, percibido de múltiples maneras, y por lo tanto la realidad también es plural, sí, a pesar de que se viva, sí, de una manera individual, ¿sí? Al menos en cierta forma. Entonces, con todo esto, se pretende también crear en los alumnos conciencia histórica, ¿sí? En algunas ocasiones se puede tener la percepción, la idea de que la historia, es decir, ese estudio del pasado, solamente sirve para adquirir tal vez algún tipo de conocimiento específico y que en el presente nos sirve, pero nos puede ser de utilidad para comprender cómo es que la sociedad en la que yo vivo se fue construyendo en el devenir histórico, y comprender que es todo un proceso, ¿sí? Y precisamente comprender ese proceso me puede ayudar a visualizar el futuro de mi sociedad, porque ese proceso continúa en el presente y va a continuar en el futuro, ¿sí? Entonces hay que ayudarles también a tener conciencia histórica, ¿sí? Así, el diálogo y la investigación, ¿sí? En la educación son de trascendencia, ¿sí? Precisamente para llegar a esa educación liberadora, que también da importancia a la conciencia histórica como un camino, ¿sí? En este caso fundamental para Freire, para el conocimiento de la auténtica realidad. Es decir, nosotros estamos insertos en un presente, ¿sí? Pero hay todo un proceso histórico detrás, ¿sí? En la construcción de la sociedad en la que yo vivo y como les decía, ¿no? Entonces,
puede, ¿sí? Servirme para visualizar hacia dónde va mi propia sociedad, ¿sí? Entonces, hay que tratar también de ayudarles a nuestros alumnos a tener a construir esa conciencia histórica, ¿sí? Necesaria también para desarrollar el pensamiento crítico. Bien, entonces, en cuanto al contexto, sí, hay que recordar que todo esto inicia en Brasil, precisamente en Latinoamérica, y la pedagogía de la liberación, sí, recuerden que tiene una función política en la sociedad brasileña y era precisamente alfabetizar a las personas que no sabían leer y escribir, ¿sí? Para que pudieran ellos de esta manera participar en las elecciones de su país y elegir a sus autoridades. Sí, entonces, en parte, parte la pedagogía de la liberación de la situación real de los pueblos del tercer mundo. Entonces, todo esto, sí, algo que no les he comentado es que eh, tuvo como consecuencia para Freire ser exiliado de su propio país, solamente para que vean la trascendencia de lo que él estaba haciendo en Brasil. Entonces, eso lo llevó a otros países de Latinoamérica en donde siguió trabajando, ¿sí? Alfabetizando a, a personas, ¿sí? De otros países de Latinoamérica, pero tuvo también que trasladarse a África, en donde colaboró también en la alfabetización, ¿sí? De algunos pueblos de este continente. Entonces, lo que vemos nosotros en la imagen, ¿sí? Es de alguna manera un saqueo de las potencias capitalistas, ¿sí? Europeas, eh, efectuado en África y por parte de Estados Unidos efectuado en toda Latinoamérica, ¿sí? A través de cuestiones económicas, de tratados y del aprovechamiento de los recursos naturales y humanos de estos continentes, ¿no? A través precisamente de relaciones político-económicas asimétricas, ¿sí? Es decir, que no son equitativas, pues, ¿sí? Entonces, en este sentido, la alfabetización, ¿sí? Conduce a la libertad. Según Paulo Freire, pues es necesario concientizar a los analfabetos y a todas las personas sin recursos económicos para que a través de la alfabetización, ¿sí? En la educación masiva, se lleve a estos grupos sociales al conocimiento de su realidad social, no solamente a la decodificación de los símbolos, ¿sí? Sino al conocimiento de su realidad social a través precisamente de la alfabetización, ¿sí? Es algo muy complejo, pero eh, el método y el trabajo de Freire prueban que es posible, ¿sí? Entonces, en esta concepción de la vida social, la educación se concibe precisamente como práctica de la libertad. Y esto nos tiene que abrir a nosotros nuestra visión de la educación, nuestra misión como educadores, ¿sí? Como pedagogos. Piénsenlo. Entonces, naturalmente que esto implica un papel del docente, para el docente, ¿no? Como toda propuesta. Entonces, ¿qué nos dice Freire? El maestro debe educar a las masas sin condicionamientos socioeconómicos exigidos por los opresores y dominantes, ¿sí? Además, el educador debe actuar de modo que la transmisión del saber sea un auténtico trabajo
humano. De ahí también que, si ustedes lo recuerdan, la propia escuela mexicana incorpora esta visión humanista en el sistema educativo nacional, ¿sí? Asimismo, Paulo Freire dice que a través de la alfabetización, las masas populares deben llegar al dominio del lenguaje con una aproximación crítica a la realidad, es decir, a su realidad compleja, ¿sí? Ya lo hemos venido diciendo, a esa realidad política, social, económica, ¿no? Y su posición precisamente en esa sociedad, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, sobre todo en el presente, cuál es el miedo de educar al pueblo, pero de proporcionar de verdad una educación de calidad y de desarrollar ese sentido crítico de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Por qué el Estado brasileño exilió a Freire si lo que él estaba haciendo era educar? ¿Sí? Bien, entonces lo que Paulo Freire, tal vez no con estas palabras, pero sí propone con su método, es una revolución pacífica, una revolución social pacífica, ¿no? A través de la alfabetización. ¿Para qué? Para que las personas puedan participar en las elecciones. Es algo muy sencillo. Entonces, con el método de Paulo Freire se busca, por una parte, la acción liberadora desde una matriz dialógica, es decir, desde el diálogo tendiente a conseguir la humanización de los hombres, ¿sí? Y por otra, que las personas alcancen la conciencia de su realidad a través de ese diálogo y de la socialización, ¿sí? Para continuar su camino de lucha, para llegar a a la justicia social, ¿sí? A una sociedad realmente más justa y más equitativa en consecuencia, ¿sí? Pero esto a través precisamente del diálogo y de la socialización del conocimiento. Recuerdan lo que les he comentado en varias ocasiones, el conocimiento es para compartirse, ¿sí? Bien, entonces, algo que se ha visto hoy en día con las manifestaciones de los docentes, incluso en nuestro país este fin de semana, eh, dice, docente en lucha también educa, ¿sí? Es decir, uno está también dando el ejemplo, digamos, de defender, ¿no? La equidad, de defender los derechos, de defender también la dignidad humana, pues, y defender también el propio trabajo, ¿sí? Y además de eso, la educación debe de llevar al pueblo a la emancipación, ¿sí? Es decir, pues a la liberación y con ello nos dice Freire a la descolonización pedagógica. Y esto es muy importante porque es algo muy difícil de lograr, muy difícil de hacer, dado que venimos, todos los que en, pertenecemos a países latinoamericanos, tenemos un pasado colonial, ¿sí? Pero una cosa es la descolonización política y otra la descolonización ideológica, la descolonización en cuanto a lo mental y por lo tanto también en cuanto a lo pedagógico. Entonces, necesitamos nosotros superar precisamente esta educación bancaria para tratar de desarrollar en nuestros alumnos el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, el método de Freire, ¿sí? Como reflexión, eh, sigue los fundamentos de la educación activa, ¿sí? De el aprender a hacer también, del diálogo, la crítica y además la búsqueda permanente de creación de una conciencia sobre la realidad,
ya dijimos, ¿no? La realidad compleja, ¿sí? Social, económica y política. ¿Sí? Y hay muchas generaciones, ¿sí? Que en su momento han expresado, ¿sí? Su inconformidad ante algún aspecto de la realidad social porque saben que se puede mejorar, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes a la derecha es una imagen con una frase de una canción del grupo mexicano Molotov que dice, hay que arrancar el problema de raíz. ¿Y cuál es ese problema de raíz? Pues cambiar al gobierno de nuestro país. Entonces, vemos nosotros, sí, una constante, ¿sí? Crítica precisamente a los gobiernos que muestran un interés solamente en los privilegios que les da su posición y no en el resto de los grupos sociales que conforman una nación, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, hoy más que nunca, pues el docente, ustedes tienen una labor difícil, pero que es posible, ¿sí? Y esa es la transformación de la realidad de los educandos a través del fomento precisamente del pensamiento crítico a través de la educación, ¿sí? Bien, hasta aquí con esa presentación. ¿Qué reflexión les deja la pedagogía del oprimido propuesta por Paulo Freire? Muy bien. En lo que piensan, les voy a nombrar lista para que abran por favor su micrófono. Lucía Ayala, ¿no está? Maestro, Lucía tuvo una situación médica Ah, y no pudo asistir hoy. muy bien. Juan Antonio, Presente, profe, aquí estamos. Cielo, Presente, maestro. Ana Laura, Presente. Alejandra, Presente. Angélica, Lucía, Presente. Ana Guadalupe Presente. y Josefina. Presente. Muy bien, entonces, ¿qué me pueden decir de la propuesta de Paulo Freire? Pues, profe, yo creo que la propuesta de su pedagogía, pues es parte del trabajo que hoy en día, pues dentro de la escuela mexicana, tratamos pues de sobrellevar con nuestro trabajo, por ejemplo, con los niños, ¿no? El tratar de tenerles un criterio más crítico, más eh, pensantes, más razonantes, pero pues obviamente sabemos que muchas de las cosas o muchos de las, ahora sí que del gobierno, ¿no? Del sistema, siempre hemos dicho, y es que el sistema nos atrapa, y es que el sistema nos tiene oprimidos, y es que el sistema no nos deja hacer. Pues yo creo que es un reto para nosotros como maestros, este, romper esos paradigmas en cuanto al sistema. El sistema yo siempre he dicho que es lo mismo siempre, nomás le cambian de palabras, le cambian de modificaciones y eso tiene que ver con el cambio de políticas, el cambio de partidos, el cambio de visiones, pero siempre, pues es lo mismo, nomás ahora sí que revuelto, ¿no? Ahora sí que nos toca a nosotros esa organización, esa forma de dirigirnos, esa forma de dar nuestra pedagogía con nuestro trabajo a los niños,
y que ayude obviamente a que el país pues sea un poco mejor. La verdad que yo después de todo mi tiempo, de mis casi 40 años de edad, me da tristeza cómo está el país, cómo a veces los chavos piensan, no tienen esa iniciativa de sobresalir, todo lo quieren fácil, todo lo quieren ahí, de ahí que se van a lo más fácil, a las drogas, ahora sí con la mafia, se ven muchas cosas y realmente la preparación de estudio la están dejando por un lado. Entonces, para mí es un reto romper esa paradigma, bien dice aquí Pablo que pues tenemos que ir a pesar de las situaciones y a pesar de lo que a lo mejor el gobierno quiera, pues nosotros ponerlo de lo de nuestra parte para que pues seamos profesionalmente exigentes con la sociedad para que esto pueda iniciar y pueda ir avanzando. Ok. Pues, gracias, Antonio. Angélica, ya le puse asistencia, sí, ya vi su mensaje, no se preocupe. Eh, Me dice que su internet está fallando, ¿sí? Bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Muy bien. Ay, Bueno, levanté la mano, maestro, perdón. Pina, hola, disculpe. No, no se preocupe, déjala abajo. Sí, maestro, coincido en gran parte con lo que dijo Tony de que en la actualidad trabajar bajo esta pedagogía, maestro, es un reto muy grande. Y no solamente yo lo visualizo en cuestiones de cómo nosotros podemos desarrollar en los niños esta habilidad crítica que se necesita para poder trabajar bajo esta pedagogía, sino también la visualizo desde nosotros como docentes, cómo nuestro pensamiento también muchas veces no está revolucionado, o sea, nosotros mismos ni siquiera nos la creemos. Y al no creerla nosotros, pues, ¿cómo vamos a poder transmitirla con nuestros muchachos, no? Si nosotros mismos nos sentimos oprimidos del sistema, pues entonces, ¿cómo queremos formar una sociedad educativa que no se sienta de la misma manera que como docentes nos sentimos? Entonces, yo ahí es donde veo el reto. ¿Cómo como docentes queremos transmitir? Somos conscientes de la propuesta pedagógica que tienen los actuales programas, pero muchos de nosotros no estamos capacitados con esa mentalidad y al no estar capacitados, maestros, siento que lamentablemente eso es lo que transmitimos a nuestros chicos. Por eso creo que tenemos que empezar con nosotros Ah, a creernos esa pedagogía, a creer que tenemos esa habilidad transformadora para poder inyectar a nuestras comunidades educativas ese pensamiento revolucionario, porque no es luchar solamente contra un sistema, sino también es luchar contra nuestras propias ideologías, que muchas veces es lo que tiene más proyección, porque nosotros somos ejemplo de los chicos y al no sentirnos totalmente conectados con esas pedagogías, con esas ideologías, pues lamentablemente creo que no podemos proyectarlo con nuestras comunidades. exacto. Entonces, tiene usted toda la razón, Pina, en el sentido, pues, de que primero tenemos que ser nosotros conscientes como profesionales eh, eh, para después transmitir precisamente esa conciencia de la realidad a nuestros estudiantes. Y como usted bien lo indica, muchos docentes de educación básica, sí, insertos en el sistema público oficial, no lo son, ¿sí? No tienen ese criterio desarrollado eh, y por lo tanto esa transformación social
al menos desde la educación, ¿sí? Es una realidad que se antoja muy, muy lejana, ¿sí? Ni siquiera mm, se ve como una posibilidad, pues, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por nosotros y después por nuestro entorno, nuestros alumnos, que son las personas con las que trabajamos, ¿sí? Y es un universo realmente reducido, pero si varios de nosotros empezamos a hacerlo, pues esto puede ir mm, ampliándose, pues, ¿no? Y- pero para eso pues necesitamos que alguien lo inicie, ¿no? Desde algún lugar, ¿sí? Entonces pueden ser muy bien los docentes, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar por terminada esta sesión eh, y solamente quedaría agradecerles a todos su asistencia a esta clase virtual y recordarles que nos vemos la siguiente semana en sesión presencial. Me parece que es evaluación, pero lo voy a corroborar. Pina y Antonio, sus compañeros hicieron un esquema, un organizador gráfico la clase pasada sobre una de las pedagogías alternas, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo, les puedo compartir el texto que les proporcioné a sus compañeros para que hagan su ejercicio y tomárselos en cuenta. Lo hicieron por parejas, ¿sí? Y trabajaron en minas. Sí, maestro, Sí, está bien. muchas gracias. De hecho, le dejé un mensajito ahí en Classroom. Ah, ok, yo Viendo lo... la sesión, le agradecemos si nos pudiera decir qué parte trabajamos o si fue elección propia la pedagogía alterna. Ajá, no, yo se las asigné. Entonces, les comparto el documento y les menciono cuál pudieran ustedes trabajar y solamente hay que hacer un organizador gráfico, el de su preferencia, un mapa mental, conceptual, una infografía y lo comparten en el enlace que ya está activo en Classroom, ¿ok? Sí, maestro, Muy bien, gracias. gracias, profe. Y Creo que vencía Ma- hoy, maestro. ¿cómo? ¿Se vencía hoy la fecha de entrega? Voy a verificar si se vencía hoy para editarlo y ponerlo hasta mañana. Sí, gracias, maestro. Ok. Gracias. Maestro, yo también falté la clase pasada, no pude asistir. También le dejé un mensaje en Classroom. Ah, ok. Entonces también usted, si quiere de manera individual, hace su organizador y lo sube. ¿De acuerdo? Sí, está muy bien, gracias. Ok, no, gracias a ustedes. Entonces los veo la siguiente semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Sí, maestro. Maestro, una preguntita más. Entonces, para la Sí, próxima semana únicamente hay que llevar los avances que hemos tenido con nuestra propuesta de innovación, ¿verdad? sí, por favor, nada Ok, más. Sí, sí, ok. gracias. No, 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 un gusto. Muy bien, pues entonces los Gracias. dejo y que tengan un excelente fin de semana. Saludos.